vamos a hablar del índice de analgesia y nocicepción. Eh, es un índice que puede ser utilizado en distintos tipos de monitores. Acá en la presentación vemos uno, ahora vamos a ver algunos. Los objetivos de la clase de hoy son describir brevemente el mecanismo de monitorización del sistema nervioso autónomo, detallar las indicaciones y qué limitaciones presenta el índice de analgesia y nocicepción, el ANI, y cuáles son los escenarios en la práctica de uso y qué evidencia tenemos al respecto en la actualidad. Como sabemos o como hemos visto hasta ahora en distintas clases, contamos dentro de la anestesia con diferentes monitores que nos pueden ayudar a tomar decisiones y nos predicen distintos cambios que presenta el paciente, como pueden ser cambios hemodinámicos, cambios en el patrón ventilatorio, cambios o toma de decisiones para el uso de relajantes neuromusculares. En el caso del SELDAN o el BIS, la monitoría de la hipnosis. Lo que hoy vamos a evaluar es el índice de analgesia y nocicepción, y para esto vamos a comenzar repasando dos conceptos básicos que son el de dolor, que como todos sabemos y lo hemos escuchado muchas veces, es una experiencia sensorial y emocional desagradable, es subjetiva y compleja y está asociada generalmente con daño tisular real o potencial. Y la otra definición es la de nocicepción, que es un proceso neural por el que se traducen los estímulos dolorosos. Y acá es donde vamos a trabajar hoy, que es que las consecuencias pueden ser autonómicas o conductuales. Y a partir de esto nosotros podemos medir el estrés que está asociado al dolor en base a las respuestas del sistema nervioso autónomo. Como sabemos, podemos evaluar el sistema nervioso autónomo mediante el parasimpático y el simpático. El parasimpático, brevemente, todos recordamos que es cráneo sacro, eh, con el par 3, 7, 9 y 10, y el simpático eh, a través de la pupila, las glándulas salivales, bueno, todas las aferencias que presenta incluso en el corazón y en los bronquios. En cuanto a la exploración física, podemos evaluar de diferentes formas el sistema nervioso autónomo. Una es el diámetro pupilar, otra es la epífora, otra es la salivación, otra es la tos o el reflejo tusígeno, otra es la ventilación espontánea y por último la respuesta hemodinámica. Eh, una pregunta para cada uno de ustedes. Me gustaría que alguno, o por lo menos me digan uno cada uno, qué puede ser que cambie o qué nos puede llegar a ayudar conocer la respuesta autonómica dentro del proceso de una cirugía. O sea, si nosotros tenemos la evaluación de la respuesta autonómica, ¿en qué nos ayuda o en qué nos complicaría? Ese, Sí, Gonzalito. decime, ¿para qué crees que sería beneficioso conocer la respuesta autonómica de un paciente dentro del proceso quirúrgico o ante el estímulo quirúrgico? Una cosa nomás que se te ocurra. Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo del paciente, porque hay pacientes que los cambios hemodinámicos le pueden ser muy perjudiciales. No sé, pacientes con cardiopatías, cardiopatías Bien, isquémicas, perfecto. Ahí añosos. tenemos, bien, ahí tenemos uno. Santi, otro. ¿Se me escucha ahí? Sí, se escucha perfecto. Eh, Nada, como vemos si está respondiendo o no, si tiene respuesta hemodinámica, si está con dolor. Bien, perfecto. Si está respondiendo o si tiene una respuesta autonómica al dolor. Excelente. Cele, ¿para qué otra cosa nos sirve evaluar la respuesta autonómica en el intraoperatorio? Bueno, no está Selene. ¿Alguno más? Tris. eh, Reforzar eso de qué plano anestésico está. Bien, ¿a qué te referís con plano anestésico en este Que caso? si le está doliendo y por las mismas Bien, complicaciones que te puede dar la hipertensión, como sangrado. perfecto. Algo como lo que dijo, un poco lo que dijo Santi y un poco lo que dijo
Sí. Ese. Bueno, la respuesta sistémica al estrés quirúrgico nos van a traer como problemas un mal control del dolor postquirúrgico, una recuperación más lenta y tardía, la ansiedad, el desarrollo de dolor crónico y el otro punto, que es la sobredosis de opioides, nos va a traer como problemas un despertar más lento, el aumento de la incidencia de náuseas y vómitos, el ilio, la hiperalgesia postquirúrgica, y estos dos nos van a dar prolongación en la estancia hospitalaria y aumento de los costos, ¿sí? Entonces, todos conocemos o hemos visto o hemos escuchado alguna vez que hay diferentes formas de evaluar esto que nosotros llamamos exploración física y hay distintos monitores para evaluar el sistema nervioso autónomo. Uno muy conocido pero poco utilizado es la respuesta galvánica de la piel. Son electrodos que se colocan en los dedos en los de las manos, en los dedos de los pies y evalúan la amplitud de la conductancia cutánea. Tiene muchas limitaciones, hay pocos estudios desarrollados y no tiene una validación. Dentro de las problemas eh, es que no tiene una buena relación con la profundidad anestésica, el estado cutáneo del paciente varía mucho y no nos ayuda a tomar decisiones. La videopupilometría es un buen monitor para la evaluación del sistema nervioso autónomo, es muy objetivo, pero la principal limitación o el principal problema es que no se puede utilizar continuamente. Hoy en día es muy utilizado en los seguros, en la evaluación del dolor en los pacientes que tienen, por ejemplo, problemas con medicina laboral, pero en anestesia es muy poco utilizado o muy poco aplicable. Otro de los monitores utilizados conjuntamente con el índice biespectral es el índice de variabilidad compuesto, que se evalúa a partir del electromiograma de la frente. También tiene como problema que no puede medir o predecir bien la analgesia y tiene problemas al ser influenciado por los relajantes, por el bisturí, por el tipo de hipnótico que usamos. El índice de Knox es algo similar, se evalúa a través del electroencefalograma, tampoco está validado y tiene las mismas o similares limitaciones que el índice de variabilidad compuesto. Y el índice de entropía o el monitor de entropía, que fue utilizado durante muchos años e incluso todavía se sigue comercializando y utilizando. Por ejemplo, este monitor que se ve acá a la izquierda es un monitor de General Electric. Hoy en día se sigue utilizando, no sé si lo llegan a ver acá a la izquierda. Eh, lo que hace es describir las señales irregulares o regulares que se producen entre el electroencefalograma y el electromiograma. Es un monitor poco invasivo y lamentablemente cuenta con poca evidencia científica y no está validado. En cuanto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca para evaluar el sistema nervioso autónomo, hoy en día es el método más utilizado y nos encontramos con los dos principales monitores. Uno que es el más viejo, fue el primero que se utilizó en anestesia, que es el índice de analgesia quirúrgica, el SPI, y el más actual o el más utilizado actualmente y el único validado, que es el índice de analgesia y nocicepción, que es el ANI que vamos a ver hoy en día. En cuanto al SPI, también está promovido por muchas de las marcas que venden los equipos de anestesia, incluso está dentro de los monitores, como lo ven a la izquierda, es una mesa General Electric, dentro de los monitores de anestesia. En este caso, por ejemplo, no sé si llegan a ver ahí el SPI, en la inducción se correlaciona directamente con los cambios hemodinámicos que presenta el paciente. Es una buena herramienta, pero como dijimos, lamentablemente tiene pocos estudios y no está validada. En este caso, también tiene muchas limitaciones con la hipotermia, con la arritmia, con los vasoconstrictores, pero ha demostrado disminuir el consumo de opioides. Algo muy bueno que tiene el SPI o que presentaba como bueno cuando salió junto con la entropía es que se podían utilizar en conjunto y se generaba esto que era como un tiro al blanco, o se genera porque todavía hay monitores que lo tienen, entre la entropía y el SPI, y lo que se intentaba lograr es un 50 y 50 como un índice un predictor de buena analgesia o un buen control del sistema nervioso autónomo. Y en este caso vemos a la derecha, en el despertar del paciente, va dejando una estela del último minuto y vamos viendo que se desplaza hacia la derecha cuando hay una respuesta autonómica. En cuanto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es hoy en día
el método más utilizado y por el que se valía el índice de analgesia y nocicepción, que es el ANI. Es un reflejo latido que evalúa el intervalo entre el R y R del electrocardiograma. Está relacionado directamente con la interacción del sistema nervioso autónomo y, como dijimos, está validado y hay múltiples estudios que así lo demuestran, incluso para disminuir la muerte cardíaca o el riesgo de muerte cardíaca. Como dijimos, el ANI es el acrónimo del índice de analgesia y nocicepción. Mide el sistema nervioso autónomo, midiendo el estrés. No es invasivo y nos sirve no solamente en anestesia, sino que está validado para múltiples escenarios como cuidados intensivos, cuidados paliativos. Está validado no solamente para pacientes dormidos, para pacientes bajo anestesia general, sino que también está validado para pacientes despiertos. Y como dijimos, mide continuamente la variación que se produce entre el sistema simpático y parasimpático y el nivel de actividad autonómica que presenta el paciente. Esto lo hace a través de la evaluación del intervalo RR del electrocardiograma. Esto se llama variabilidad del ritmo cardíaco. No tiene nada que ver ni está relacionado con la frecuencia cardíaca, eso es algo muy importante. Acá a la izquierda vemos dos trazados que son de dos pacientes totalmente distintos, en dos situaciones distintas, y los dos presentan la misma frecuencia cardíaca. Entonces nos diría, el paciente le está doliendo, le está molestando, tiene la misma frecuencia cardíaca, pero bueno, tiene distintas variaciones en el intervalo RR. Por ejemplo, ¿estás ahí ese? Sí, sí, estoy acá. ¿Cuál de los dos electros para vos, de los dos electros que vemos acá, de 60 de 60 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, cuál de los dos para vos está presentando una alteración que nos demuestra algún estímulo del sistema nervioso simpático? Eh, el de abajo. Bien, no. Ahora vamos a ver por qué. Excelente. Vamos a ver que la variabilidad de la frecuencia cardíaca está relacionada directamente con el sistema nervioso parasimpático. Cuanto menos variabilidad de la frecuencia cardíaca, o sea, menos variabilidad entre el RRI, vamos a correlacionarlo con menos actividad del sistema nervioso parasimpático. A esto se le suma la variabilidad de la arritmia respiratoria o la arritmia sinusial respiratoria junto con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Como sabemos, la variabilidad de la arritmia sinusal respiratoria estimulada por el núcleo accumbens y ambiguo mediante el sistema nervioso simpático va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca en inspiración y mediante el sistema nervioso parasimpático va a hacer que disminuya la frecuencia cardíaca. El índice de analgesia y nocicepción toma estas dos variantes, o sea, la variabilidad, vuelvo un segundito para atrás, que hay entre el R y R de cada electrocardiograma y a su vez toma la arritmia sinusal respiratoria para realizar el índice de analgesia y nocicepción. Mediante estas dos cosas, mediante la arritmia sinusal respiratoria y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es como genera esto que está acá abajo, que se llama ritmograma. Como dijimos recién, cuanto menos variabilidad hay menos estímulo parasimpático. Esto lo va a relacionar directamente con la intensidad que se genera en estas frecuencias, que pueden ser de alta, de baja o de muy baja frecuencia. Las frecuencias que son de menos de 0,15 Hz son de baja frecuencia y de menos de 0,04 Hz son de muy baja frecuencia. Lo importante es que para validar este índice de analgesia y nocicepción sabemos con certeza que más de 0,15 Hz nos habla de actividad parasimpática. Esto lo va a traspolar el equipo hacia la oscilación de las ondas, como dijimos recién, conjunto con la actividad, con la arritmia sinusal respiratoria, y nos va a dar, mediante la interpretación de esta cuenta, que es un poquito compleja, cuál es el valor de ANI para el paciente. Por lo tanto, como vemos acá, en el esquema de arriba, hay poca variabilidad de la frecuencia cardíaca, por lo tanto hay un tono parasimpático bajo. En cambio,
en el espectrograma de abajo, lo que vemos es un alto tono parasimpático. ¿Por qué? Porque hay alta variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Esas dos cosas, la variabilidad junto con el patrón respiratorio, nos va a dar el número que es el ANI. Este monitor nos representa dos cosas, en verdad son tres, ahora vamos a ver primero dos. Una que es el ANI promedio de los 4 minutos y la otra que es el ANI promedio de los últimos 2 minutos. Acá, como ven abajo, vemos que hay mucha variabilidad de la frecuencia cardíaca, que nos habla de parasimpático, y de repente se produce un estímulo o un estrés y se limita la actividad de la frecuencia cardíaca, o sea, baja la variabilidad de la frecuencia cardíaca y vamos a ver una disminución en el ANI. Este es uno de los tantos monitores que podemos encontrar. En el principio habíamos visto varios monitores. eh, Esto lo podemos encontrar como un monitor individual, como lo podemos encontrar junto con un monitor Mindra y en la mesa de anestesia. Lo podemos encontrar junto con un monitor máximo con el setline. O sea, esto se puede agregar a diferentes equipos. Acá lo que nosotros vemos en esta pantalla, que es de un monitor solamente de ANI, el ANI de los últimos 4 minutos, el ANI promedio de los 2 minutos y algo que vamos a hablar más adelante que es muy importante, que es la energía. También nos da el trazado electrocardiográfico, perdón, y el patrón con la curva de la arritmia sinusal respiratoria. Recordemos que el ANI se evalúa a través de dos electrodos que se colocan preferentemente en la clavícula derecha y casi debajo de la axila izquierda. Lo más importante de esto es generar un vector, por lo tanto se puede traspolar a colocarlo en la espalda. ¿Cómo lo interpretamos? Entonces dijimos que el equipo nos va a dar un número del 0 a 100, que es el índice de analgesia y nocicepción. Cuando encontramos un número entre 50 y 100, hablamos de un predominio parasimpático, o sea, hay mucha variabilidad en la frecuencia cardíaca, y esto nos va a hablar como algo que dijo ese, o que dijo Santi, o lo mismo que dijo Tristán, es que vamos a tener menos dolor, sobre todo menos dolor postoperatorio, y esto nos va a dar otros buenos indicios, como menos tiempo de estancia hospitalaria, mayor estabilidad hemodinámica, y en cambio, cuando estamos abajo de 50, hablamos de un bajo tono parasimpático. No podemos definir con certeza si es un tono simpático, pero sí cuando estamos en menos de 30, ya sabemos que vamos a tener respuestas hemodinámicas. Esto es muy importante porque predice las respuestas hemodinámicas en un paciente 10 minutos antes. O sea, cuando nosotros vemos que el paciente tuvo una respuesta hemodinámica, si nosotros tenemos el ANI, lo podemos predecir con 10 minutos de anticipación. Y esto, obviamente, que nos va a predecir o nos va a anticipar a que tomemos una conducta en cuanto a la analgesia. Lo ideal es generar un ANI o un índice de analgesia y nocicepción entre 50 y 70. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos un ANI mayor a 70? Barbie, ¿estás ahí, Barbie? Si no está Barbie. Santi, Sí, está sobredosificado el paciente. Lo mismo o sea, parecía cuando tenés el BIS. Tris, No ¿algo se más? escucha. Soy la única que se escucha mal, disculpe, no entiendo. ¿Qué es Se lo que...? escucha, a Santi se lo escucha bajito. Tris, ¿algo más para agregar a lo de Santi? Si tenemos un ANI mayor a 70. Estamos, como dice Santi, sobredosificando. Capaz podríamos disminuir dosis Bien, ¿y qué o evitar problema nos puede riesgos traer? que tenemos con Va a tener más incidencia de efectos Bien, adversos o perfecto. no deseados de la analgesia que le hagamos al Lo, paciente. exacto, lo que hablábamos anteriormente. No solamente vamos a bajar el consumo de opioides, o sea, algo, ya lo primero es y las economía, plata. complicaciones en sí. Bien, todas las complicaciones del opioide, menor náuseas y vómitos, menor hiperalgesia inducida por los opioides, va a tener un despertar más rápido, entonces lo ideal es entre 50 y 70. A su vez, el tercer punto que habíamos visto del índice de analgesia y nocicepción es la energía. Nosotros habíamos visto, vuelvo un segundito para atrás, que nos presentaba tres cosas: el ANI de los 4 minutos, el ANI de los 2 minutos y la energía.
La energía nos habla directamente del tono autonómico. Entonces, es una de las cosas por la que, o uno de los puntos por lo que está validado este índice o este monitor, es que nos predice qué tanto tono autonómico presenta el paciente. Obviamente, cuanto mayor valor va a tener este punto de energía, nos habla de un sistema autonómico más activo, generalmente se da en pacientes pediátricos, deportistas, y está relacionado en todos los estudios que se han realizado, sobre todo en cuidados intensivos, con mejor pronóstico. En cambio, si tenemos un tono autonómico bajo, o sea, un número bajo de energía, nos va a hablar de un sistema autonómico deplecionado, de un paciente frágil y obviamente de un peor pronóstico. Acá este punto lo encontré en un estudio que se realizó en pacientes con COVID durante la pandemia y habían encontrado, por ejemplo, que 0,4 o menor era un indicador directo de mortalidad en los pacientes y menor a 0,3 nos hablaba en general, en los pacientes pueden ser sépticos, cardíacos, cualquier paciente nos habla de fragilidad y de peor pronóstico. Obviamente dijimos que todo lo que nombramos anteriormente nos trae beneficios. La utilización de este monitor nos va a disminuir el consumo de analgesia postoperatoria en un 65%, disminuir las náuseas y vómitos en un 85%, los temblores en un 23%, y titular los analgésicos, o sobre todo los opioides intraoperatorios, nos hace consumir un 34% menos. Menor disminución, o sea, mayor disminución de la estadía hospitalaria, todos los efectos secundarios que nombramos anteriormente. También no solo la sobredosificación, sino también la infradosificación, es algo importante. Va a reducir el dolor posoperatorio y el consumo de opioides posoperatorios. Y el tercer punto y fundamental, anticipa la respuesta hemodinámica, incluso con 10 minutos de anticipación. Esta es una publicación de este año, donde se revisaron casi 1000 estudios, donde el índice de analgesia y nocicepción había sido utilizado en anestesias generales. 30 de estos fueron incluidos en una revisión sistemática y 17 en un metaanálisis, y llegaron como importante a la conclusión de que predice el dolor intra y posoperatorio, y a su vez que reduce el uso de opioides intraoperatorios y ayuda al manejo del dolor en el perioperatorio. Como dijimos también, la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos ayuda a evaluar pacientes no solamente intraoperatorios, sino en la unidad de cuidados intensivos, en los cuidados paliativos, como marcador de inflamación, como predictor de mortalidad. Dijimos, nombramos anteriormente la energía o la potencia del sistema nervioso autónomo. Está estudiado y validado para diferentes estímulos nociceptivos, por ejemplo, dentro de la unidad de cuidados intensivos, como pueden ser el estímulo que se produce con la ventilación mecánica, con el tratamiento o cuando se curan las heridas, en el cambio de los apósitos, en la aspiración de los pacientes. Entonces, podemos titular cuál es el plano que presenta el sistema nervioso autónomo en estas situaciones y adecuarlo para cada uno de los pacientes. Ahora, ¿en quién podemos utilizar el índice de analgesia y nocicepción? Lo podemos utilizar en ancianos principalmente, o está validado en ancianos. ¿Por qué? Porque es un rango etario en el que debemos evitar la sobredosificación de los opioides. En los niños mayores de 2 años, porque ya tienen desarrollado el sistema nervioso autónomo. En los pacientes con barrera del lenguaje, dijimos anteriormente que no solamente está validado para pacientes bajo anestesia general, sino que también con pacientes despiertos. En pacientes obesos, al igual que los ancianos, para adecuar las dosis. En toxicómanos y en cirugías de larga duración. Ahora, ¿qué limitaciones creen ustedes que presenta, si me tuvieran que decir alguna, este tipo de evaluación? Recordemos que evalúa la variabilidad de la frecuencia cardíaca y Sí, se suma la sí. arritmia sinusal respiratoria. Esas son las dos cosas que tiene en cuenta el ANI. O sea, yo te quería preguntar respecto a eso, si era una limitante o algo usar ciertos fármacos tipo atropina o Bien, algún perfecto. factor. Ahí ya tenemos un limitante. O sea, condicionan la evaluación algunos fármacos, cualquier fármaco que pueda ser simpático lítico, simpático mimético, parasimpático lítico o parasimpático mimético. Ahí ya tenemos una limitación. Perfecto. Otra limitación que crean que puede haber. Sí, el La paciente presencia de tiene algún, arritmias previas en el paciente. claro, Bien, perfecto, Cele. Un paciente con una arritmia también va a ser una limitación. ¿Otra?
Dijimos Paciente que con marcapaso, bien, puede llegar a ser una limitación también. Alguna más, dijimos que era arritmia sinusal respiratoria, lo que evaluaba, y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Se me ocurre utilizar algún medicamento como el ondansetron. Bien. Bueno, algo importante, todavía hay muchas interacciones farmacológicas que no están descritas y no están estudiadas. Lo más fundamental son las arritmias cardíacas, como dijeron muy bien, lo ideal y lo fundamental es que el paciente tenga un ritmo sinusal. Los fármacos que alteren la respuesta del sistema nervioso autónomo, lo que dijimos recién, y por último, la apnea. Por ejemplo, no se puede utilizar en pacientes que estén bajo circulación extracorpórea. Eh, bien. Variantes Hay algo clínicas. que Sí. se puede usar entonces, ponerle en paciente que estás usando Nora o Se puede utilizar, pero sí, sabemos que puede llegar a tener variaciones en la frecuencia cardíaca, pero hay, por ejemplo, situaciones específicas que están descritas y que no cambian el índice de variación de la frecuencia cardíaca, como por ejemplo son los betabloqueantes, ¿sí? Algo que en otros tipos de monitores del sistema nervioso autónomo es una limitación. En este caso, no, pacientes con betabloqueantes no hay ninguna interacción, pero sí puede haber interacciones en las aminas vasoactivas y como dijimos recién, en todos los fármacos que puedan ser parasimpático-líticos o parasimpático-miméticos, o simpático-líticos o simpático-miméticos. Variantes clínicas de la frecuencia cardíaca, o sea, a lo largo de la vida o en distintas situaciones de la vida puede variar la frecuencia cardíaca. Una de ellas es con la edad, a medida que avanza la edad, cada 10 años va descendiendo esta variación y haciendo que los pacientes sean más frágiles. El sexo, las mujeres hasta la menopausia pueden presentar cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Los pacientes después de un IAM van a tener cambios estructurales del ventrículo izquierdo, van a tener decremento de la actividad vagal y van a tener respuestas inadecuadas del nódulo sinusal que hace que puedan presentar variación en la frecuencia cardíaca. Y por último, algunos procesos que no son necesariamente cardíacos, como desequilibrios de alguna patología de base, como las endocrinopatías. Repasando algunos de los beneficios, ya nombramos varios hasta acá y hemos entendido que nos disminuye el consumo de opioides, nos disminuye los efectos adversos que generan los opioides, pero sabemos que nos ayuda a titular los analgésicos, bajamos un gran consumo de estos y reducimos hasta un 35%, hasta un 34% el consumo, menor incidencia de náuseas y vómitos y de temblores, reduce la estancia hospitalaria, reduce el dolor post-extubación y la hiperalgesia, un 64% menos de analgésicos posoperatorios, reduce el dolor posoperatorio versus la práctica habitual. Como dijimos, anticipa la respuesta hemodinámica del estímulo doloroso hasta 10 minutos de antelación, determina la etiología de cambios hemodinámicos, volvemos un segundito para, bueno, después lo miramos igual, cuando tenemos monitores multiparamétricos que evalúan distintas funcionalidades de nuestra anestesia, este nos ayuda a determinar cuál es la etiología del cambio hemodinámico y no, obviamente nos ayuda a mantener la estabilidad hemodinámica. Como dijimos, también está validado para estrés, está validado para guiar el remifentanilo. Obviamente va a disminuir el consumo de remifentanilo intraoperatorio, va a disminuir los efectos adversos como la hiperalgesia. También está validado para la anestesia libre de opioides, en el uso de sulfato de magnesio, ketamina, lidocaína, dexmedeto. Como dijimos, predice la mortalidad o nos habla de supervivencia. Acá un estudio realizado con 700 pacientes, 740 pacientes en unidad de cuidados intensivos, nos habla de pronóstico, incluso no solamente en pacientes quirúrgicos, sino en pacientes sépticos, en pacientes cardiópatas. Acá tenemos un pequeño ejemplo de un paciente, no sé si llegan a interpretar arriba, esto sería el mismo monitor, o sea, un monitor de ANI, acá se ve el 50 y el 32, eso es el ANI, integrado a un setline de máximo, el 33 nos habla de qué valor más o menos. El paciente está dormido, está despierto, ¿alguno se acuerda de setline? ¿Alguno? ¿Qué les parece? Estaba ¿Despierto? profundizado, ¿no? Estaba como dormido de más, por así decirlo.
Dormido de más. Bien, bueno, en el caso del setline, nosotros tenemos un índice de 25 a 50, o sea que está en un buen plano, y más allá de eso, si nosotros evaluamos el espectrograma del electroencefalograma, tanto del derecho como el izquierdo, vemos que hay ondas low delta, ¿se acuerdan de la clase? Entonces vemos que hay un buen patrón de hipnosis, incluso en las tres situaciones vamos a tener el mismo patrón de hipnosis, lo único que cambia es el estímulo doloroso y la respuesta autonómica. Primero no teníamos opioides, vamos a recibir un estímulo doloroso, entonces hacemos una infusión de opioides. ¿Y cómo quedó? Este 98 y este 97, ¿de qué nos hablan? Un ANI en 98 de 4 minutos y un ANI en 97 de 2 minutos. ¿De qué habla? Sobre dosificación. El bolo de Bien, fe. perfecto, excelente. Dijimos que lo ideal es mantenerlo entre cuánto y cuánto. 70. Hasta 70. Bien, perfecto. 50. Bueno, entonces estamos en sobredosificación, recibe un estímulo doloroso y vemos que en 4 minutos tuvo un promedio de un ANI de 80 y en los últimos 2 minutos un ANI de 58. Por lo tanto, Bate tuvo una buena respuesta autonómica sin tener una respuesta exagerada del sistema nervioso simpático. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien, este valor o este monitor lo podemos encontrar solo, lo podemos encontrar acá, como en este caso, con un setline, lo podemos encontrar en un monitor de Mindray. Y por último, para ir cerrando, ¿qué es lo que nos dice la anestesia del futuro? Bueno, como todos sabemos, el futuro de la anestesia está en los sistemas de asa cerrada. Todas las guías nos dicen que nosotros deberíamos utilizar los sistemas de anestesia guiados por objetivo mediante la infusión controlada por objetivos en el caso de bombas TCI o programas y algoritmos que estén validados. Hay distintos programas, yo traje solamente un ejemplo, que es el que he utilizado, que es el SmartTiva, en el cual se integran diferentes cosas. Nosotros decimos que es el futuro, pero en muchos lugares del mundo ya es la actualidad, eh, y es lo que nos da seguridad para el paciente. Importante, una plataforma de máximo arriba con un setline que nos habla de la hipnosis, el ANI que nos habla de la respuesta autonómica, abajo del todo dos bombas TCI, una Propofol y la otra remifentanilo, obviamente indexado del paciente. Este es el monitor, en este caso es un monitor de SmartTiva. Lo que nos dice es que nosotros tenemos para sitio efecto un target de Propofol y para sitio efecto un target de remifentanilo. Esto interactúa con el monitor del setline para la hipnosis y con el monitor del ANI para la analgesia. Podemos programarlo de distintas formas, hay múltiples usos. En este caso está desactivada el asa cerrada, que es este botón que ven ahí en rojo, está desactivado, pero tranquilamente nosotros podemos activar el asa cerrada. El monitor se retroalimenta, evalúa cuáles son las concentraciones plasmáticas y en sitio efecto de estos dos fármacos, en este caso del Propo y del Remi, y va a ajustar las dosis en base al target o al objetivo que nosotros le pongamos, en base a las respuestas de estos dos monitores. ¿Se entiende? Ven acá abajo que hay B1, B2, B3, y cuáles son las concentraciones en sitio efecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No, muy bueno, Gonza. Bien, Como bueno, para cerrar, calculable. chicos. Último, como conclusiones. El índice de analgesia y nocicepción, el ANI, evalúa parámetros fisiológicos no invasivos, es solamente un electrodo, y es objetivo en la medición de la nocicepción, y está validado en diferentes grupos etarios, dijimos a partir de los 2 años. Está validado en anestesia, en cuidados intensivos, cuidados paliativos, y está validado por la FDA. Se puede utilizar en TIVA, balanceada, regional y en libre de opioides. Tiene un mejor rendimiento que la hemodinamia para vigilar la nocicepción y obviamente lo predice con mucha anticipación a estos cambios.
Y hay algo importante que nombra la FDA, es que el uso de técnicas de monitoría para medir el estado de conciencia, el estado hemodinámico y la nocicepción, o sea, las tres cosas juntas, si usamos un monitor para la conciencia, un monitor hemodinámico y un monitor de antinocicepción, aumenta la seguridad del paciente. El índice más estudiado hasta hoy en día es el ANI. Recordemos, no sé si yo se los dije al principio, pero hay más de 20 dispositivos que están a la venta, comerciales. Hoy nombramos al principio algunos, 4 o 5, pero el ANI es un monitor monoparamétrico que tiene beneficios clínicos y que está validado. Dijimos que todavía falta dilucidar qué sucede o cómo interaccionan farmacológicamente los mecanismos de nocicepción, como dijimos con los vasoactivos, con diferentes tipos de fármacos, y eso es mucho de lo que todavía está en curso en estudio. Y por último, la monitoría puede individualizar el tratamiento, evitar los eventos intraoperatorios, acortar los tiempos de recuperación y disminuir las complicaciones postoperatorias.